Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos hablando de inmigración con el testimonio de Jimmy Cruz, otro cliente que obtuvo la residencia por medio de la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman indica a los inmigrantes indocumentados que la cancelación de la deportación es una manera de mantener unida a las familias. Y el abogado Raymond Fasano comenta un caso del segundo circuito que se convirtió en precedente nacional, argumentado por la firma Newman, Madeo y Fasano. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y estamos pasando por tiempos muy difíciles actualmente y vamos a hablar en el segmento de hoy, en el episodio de hoy, sobre la familia. En Newman, Madeo y Fasano hemos mantenido unidas a miles de familias y seguiremos haciéndolo, esté quien esté de presidente. Una de las maneras es la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Vamos a hablar mucho más en el episodio de hoy. Mientras tanto, haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefieren, comencemos ahora mismo. Tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR y nos vemos muy pronto. No olviden que tenemos 4 oficinas en Newman, Madeo y Fasano. Estamos en Patchogue, Long Island, también estamos en Queens, en la 3427 de Steinway Street, en Astoria, también en Manhattan, siempre muy ocupados en Manhattan. Es 299 de Broadway, está downtown, en el área de Wall Street, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración. Y también estamos finalmente en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue, pisos 3 y 4. Pero una vez más, el número telefónico es el mismo en todas las oficinas, 877-796-8626. Y también están deteniendo a mucha gente actualmente, hay mucha gente que tiene familiares detenidos. Si usted tiene inquietudes, preguntas, mándenos un email también a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, migrantetv@gmail.com. También puede comunicarse por redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos por favor, suscríbase ya, compártalo. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en la radio Qué Buena, en vivo y en directo, hablando de inmigración. Y también un podcast ahora, está creciendo el podcast, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor también. Pero vamos directamente al grano. Tenemos esta semana el testimonio de Jimmy Cruz, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano. Esos casos, hemos hecho miles de casos de la cancelación de la deportación y cuando ganamos el caso con el juez, porque son casos de corte de inmigración, le dan a nuestro cliente la Green Card permanente. Yo he compartido aviones con clientes nuestros que han ganado los casos de la cancelación de la deportación. Mucha gente les conoce como los casos de los 10 años. Vamos a hablar más también en el segmento legal, en el episodio de hoy, sobre la cancelación de la deportación. Sin más, el testimonio muy interesante de Jimmy Cruz. Jimmy, muchas gracias. Hablemos un poquito del caso que hicimos con usted en la Corte de Inmigración, que se llaman los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. ¿Qué le pareció el caso a usted? No, el caso fue muy bueno. Para mí este caso de cancelación fue prácticamente muy fácil para mí. Me alegro. No me complicó nada las cosas, todo lo que me pedían pues fueron cosas que uno se podía lograr, encontrar papeles, tanto como que mandaron del Ecuador. Fue rápido, las cosas fueron rápido, gracias a Dios. No fueron complicadas para mí. Le tomó en total como 4 años, dice, ¿no? La verdad me tomaron 4 años. Sí, es más rápido que lo normal porque el promedio ha sido como 5 o 6 años, sobre todo en los últimos 10 años, pero me alegro. Sí.
Y me dijo también que le representó más que nada el abogado George de aquí. Sí, el abogado George fue... Está muy contento con el trabajo que hizo este abogado George fue muy bueno. Sí, George Jewell es un abogado que trabaja aquí y mete mucha pasión en el trabajo y sí, es muy buen abogado. Yeah. ¿Y tuvo juez o jueza? Jueza. Sí, ok. Bueno, y ganamos el caso porque logramos convencer a la jueza que si usted fuera deportado al Ecuador, sus hijos sufrirían muchísimo si tuvieran que ir a vivir allá. Así se ganan estos casos. Pero también me dijo Jimmy que no ha viajado al Ecuador en 25 años. La verdad, sí, no he viajado 25 años todavía, no he viajado. Pero viene el proceso para viajar, quizás Dios quiera en diciembre. Ok. ¿Y por qué no este verano? La verdad, usted sabe, ¿no? Gracias a Dios ya me llegó la green card, pero sí, ya todo viene, digamos, tiene su tiempo y gracias a Dios, pues en diciembre Dios quiera que ya esté allá en Ecuador. Sí, es mucho tiempo, 25 años, un cuarto de siglo. Y usted es de la provincia de Chimborazo, me dijo, ¿no? Sí, la provincia de Chimborazo, sí. Cerca de La Usí. Cerca de La Usí. Se llama La Moya. Un pueblo que se llama La Moya, sí. La Moya. Es cerca de Guasuntos, ¿no es cierto? Sí, está cerca, ahorita es un lugar muy bonito, muy hermoso, tiene playas, usted sabe, un lugar turístico. Tenemos muchos clientes de esa región del Ecuador, de Guasuntos, de Chunchi, Alausí, la provincia del Chimborazo. Hace bastante frío por ahí. Usted sabe, sí, es verdad, sí, es frío, sí. Bueno, le agradezco muchísimo, Jimmy, que haya venido el día de hoy. Y como siempre digo, muestra a ver pues la green card. Aquí le voy a indicar, gracias a ustedes, gracias a toda la sesión de abogados de Yuma Madeo Fasano, pues, y con la confianza que primero le pido a Dios y la confianza que les puedo a ustedes, pues, lo tengo aquí la green card. Aquí está una vez más, cada vez nunca me canso de ver esto porque es algo muy lindo, ¿no? Después de tantos años de lucha y de no darse por vencido nunca usted, en 25 años. Aquí está la prueba de que esto sí funciona. Los casos de los 10 años de la cancelación de la deportación. Esta es la green card de Jimmy Cruz, Palaquibay. Y la felicito de verdad. Oh, muchas gracias, abogado. Tenga usted mismo su green card y muestre a la cámara, por favor. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Sí, tenemos, ya no hay la franja, sino ahora hay la foto pequeña, ¿no? Al reverso. Pero es la foto de Jimmy Cruz. De verdad, Jimmy, le felicito. Y no, muchísimas gracias, abogado. Si tiene algunas palabras adicionales que decirnos, sí, que venga del chungo, pero. Ya venga del corazón. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a todos que nos van a mirar o nos van a mirar en estas cámaras, pues yo les recomiendo que todos se acerquen a hacer una consulta con la Asociación de Abogados Yuma y Madeo Fasano, que son unos muy buenos abogados que pueden ganar el caso que ustedes necesiten. Y esa es mi recomendación para todos ustedes. Y gracias, pues, abogado, que le felicito mucho y a toda la sesión aquí. Muchas gracias, le felicito a usted. También vino su hija y sí. Thank you very much. Y de verdad, viaje al Ecuador. Muchas gracias, abogado. Sí. Muchas gracias. Gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano mudamos nuestras oficinas de Queens al edificio Stanway Plaza, ubicado en el 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, entre las avenidas 34 y 35. Fácil acceso en los trenes M y R, parada Stanway. Agende nuestra dirección, 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, y haga ya su cita al 877-796-8626.
Human Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Human Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Human Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal, bueno, primero quería comentar algo que escuché recientemente, que algunos nicaragüenses que han estado aquí con el TPS a través de los años, ahora el gobierno actual de Nicaragua les ha quitado la ciudadanía a los nicaragüenses. Es decir, el gobierno de Daniel Ortega ha dicho que los inmigrantes nicaragüenses que han estado aquí mucho tiempo ya no son nicaragüenses. Esto es insólito, es difícil de creer, pero viendo el lado positivo, da más razón para hacer un caso de asilo. Si usted le quitaron su ciudadanía nicaragüense y ya no tiene a dónde regresar, y le quitaron porque piensan que usted es de la oposición política del gobierno de Ortega, entonces hagamos ya su caso de asilo. Si usted es nicaragüense, haga ya la consulta con nosotros al 877-796-8626 o apunte su teléfono celular en cámara a los códigos QR. Y nos vemos muy, muy pronto. Pero esta semana quería hablarles de la familia. El tener su familia, el tener hijos y criar sus hijos y mantener a su familia es un derecho fundamental de los seres humanos. Recientemente, este verano 2025, yo he estado pasando mucho tiempo con mi hijo, que tiene 15 años, porque durante el resto del año él está en colegio y yo estoy trabajando bastante, no tenemos mucho tiempo. Hemos ido al Grand Prix de Fórmula 1 en Montreal, en Canadá, algo que me apasiona mucho. Y también recientemente fuimos a los CrossFit Games. Yo soy fanático del deporte CrossFit. Tengo casi 10 años, mi esposa también haciendo CrossFit. El punto es que es bueno pasar tiempo con los hijos, sobre todo en esa edad cuando son teenagers. Como dijo a Pepe Mujica, que en paz descanse, de nada sirve estar trabajando todo el tiempo, tener 2, 3 trabajos y para pagar todas las cuentas para que no le falte nada a mi hijo cuando resulta que le falto yo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque también he pensado todos estos días de lo difícil, de lo terrible que debe ser para los padres inmigrantes que no pueden ahora ni siquiera salir al parque con sus hijos porque temen que van a ser detenidos y deportados. Estamos con un gobierno que está destrozando a familias, a miles de familias en este país ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es esconderse. La solución no es quedarse callado y no hacer nada. La solución no es escaparse tampoco. La solución es hacer algo, enfrentar el problema. Y una cosa que se puede hacer es la cancelación de la deportación. Hemos hecho miles de casos de la cancelación de la deportación en Human Madeo y Fasano. Y es específicamente para personas que tienen 3 cosas. Número 1, mínimo 10 años en Estados Unidos. Número 2, hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, se ha portado bien la persona, no tiene delitos serios en el récord y ha pagado impuestos o está dispuesto a pagar impuestos. ¿Cómo se gana el caso? Porque son casos de la Corte de Inmigración con el juez. Se gana el caso si logramos convencerle al juez que si usted es deportado o deportada, sus hijos americanos menores de 21 años van a sufrir terriblemente. Terriblemente. Es un sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual. Haga ya la consulta con Human Madeo y Fasano. Nos vemos muy, muy pronto. Entonces, no olviden, 877-796-8626. O si prefieren, pueden tomar su teléfono en su mano, pónganlo en cámara y apúntalo aquí a los códigos QR. Y nos vemos muy, muy pronto. Amigos y amigas, a continuación, Brian Murphy, nuestro colega, abogado de accidentes, con el caso de la semana. Hello friends, I'm Brian Murphy from Rappaport, Glass, Levine, and Zulo. Hola amigos y amigas, yo soy Brian Murphy de la firma de abogados de Rappaport, Glass, Levine, and Zulo.
As you know, my law firm has teamed up with Human, Madeo, and Fasano Y como ustedes ya saben, nuestra firma ha hecho equipo con Human, Madeo y Fasano to help people who have been the victims of personal injuries. para ayudar a todas las personas que han sido víctimas de heridas por accidentes. Today I wanted to talk about something that we see all the time. Y hoy quiero hablarles de un tipo de accidente que vemos todo el tiempo. Y se trata de personas que están operando bicicletas eléctricas o scooters eléctricos. Ya sea si están operando esas cosas para entregar comida o por personal pleasure, o sea, por placer personal. You have rights. Ustedes tienen derechos. Si ustedes están operando un e-bike o un e-scooter y son, por ejemplo, impactados por un vehículo o un autobús o tienen un accidente de cualquier tipo, ustedes tienen derechos y la ley les protege a ustedes. Por supuesto que tienen que operar esas cosas de manera segura y ustedes tienen que seguir los reglamentos, por supuesto. But if you're injured in these accidents, Pero si son heridos luego de utilizar estos objetos, whether you're in the course of your employment or if you're simply riding for joy and fun, ya sea si están operando por su negocio, por su trabajo, o si lo están haciendo para divertirse personalmente y sufren un accidente, contact Human, Madeo, and Fasano. Let them know that you've been hurt and ask to speak to me, Brian Murphy. contáctense lo antes posible con Human, Madeo y Fasano y pregunten por mí, Brian Murphy, y estoy aquí para ayudarles. Hasta muy pronto. Muchas gracias. And I hope to help you. Thank you. Bye-bye. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Human, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano nos habla también de la cancelación de la deportación, pero específicamente qué pasa cuando uno pierde en la Corte de Inmigración un caso de cancelación de la deportación. Uno apela al Board of Immigration Appeals, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración, que está en Virginia. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde en Virginia? Ahí es cuando uno apela a la Corte Federal. Y en el caso de New York, Connecticut y Vermont, si usted vive en uno de esos tres estados, su apelación es en la Corte Federal del Segundo Circuito. Es la Corte de Apelaciones. Y mi socio nos explica cómo funciona y qué impacto ha tenido un caso nuestro de Human, Madeo y Fasano que se ha convertido en precedente legal en todo el país, que se llama Tualombo versus Bondi. Sin más, mi socio, Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Human, Madeo y Fasano. Today I want to talk about the jurisdiction in the Second Circuit Court of Appeals over immigration cases. Hoy quiero hablarles de la jurisdicción que tiene la Corte Federal del Segundo Circuito sobre los casos de inmigración. Specifically, I want to talk about the 10-year cancellation of removal cases where you need to show. Y específicamente quiero hablarles de los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Y en esos casos usted tiene que demostrar con sus abogados que si usted es deportado o deportada, sus familiares calificantes, que son ya sea su cónyuge, o sea esposo o esposa, o su hijo o hija menor de 21 años, o su padre o su madre con papeles, es decir, si son ya sea ciudadanos americanos o residentes,
inmigrantes, que esos familiares sufrirían sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual. Ahora, el problema es este. Digamos que usted tuvo un caso de la cancelación de la deportación y en la Corte de Inmigración el juez negó su caso. Y usted apeló con sus abogados y la apelación fue al Board of Immigration Appeals, que es la Corte de Apelaciones de Inmigración. Y digamos que ahí también fue negado el caso. Now what do? Entonces, ¿qué hace usted ahora? Go to the Second Circuit now. Bueno, usted, el siguiente paso es en el segundo circuito, la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Circuito. Y en un caso específico que se llama Toalombo, que es un caso nuestro de Yuma Madey Fasano, que fue decidido por el Segundo Circuito, la Corte Federal hace un par de meses. Y lo sumamente importante es que esa Corte del Segundo Circuito permitió en Toalombo que ellos decidan cuestiones de hecho y también cuestiones legales. Y eso es de acuerdo a un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que se llama Wilkinson. Nuestro caso, Toalombo, fue el primer caso a nivel nacional donde una corte federal aplicó los reglamentos del caso Wilkinson. Y específicamente el segundo circuito dijo, si ustedes tienen un caso donde hay disputas, hay cuestiones de los hechos, o sea, no están muy claros lo que pasó en el caso, y también hay cuestiones legales, o sea, por ejemplo, si decimos que el juez en la Corte de Inmigración aplicó la ley erróneamente. Those are what's known as mixed questions of law and fact. Y esos casos se llaman mixed questions of fact and law, o sea, casos en los cuales los hechos y los asuntos legales están mezclados. Y fue el primer caso donde el segundo circuito aplicó los reglamentos de Wilkinson, nuestro caso de Yuma Madey Fasano, que se llama Toalombo. Then what happens when you're in the Second Circuit? Well, Ahora, ¿qué hace uno cuando está en el segundo circuito? Bueno, lo primero que hay que hacer, sobre todo hoy en día, es aplicar para lo que se llama un stay of removal, o sea, para parar la deportación de la persona. Y lo que significa eso es que una vez que nosotros sometemos la moción, o sea, la solicitud del stay of removal para parar la deportación, y de ahí en adelante el gobierno no puede deportarle a usted. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar para el temporary stay of removal, o sea, una parada temporal de la deportación, y después aplicamos los abogados para usted para un permanent stay of removal, o sea, parar permanentemente la deportación suya. Y mientras el segundo circuito está decidiendo el caso, inmigración no puede deportar a nuestro cliente. Y esa es una manera mediante la cual el segundo circuito se asegura de que ellos tengan jurisdicción y no puedan deportar a las personas mientras el caso está siendo decidido por ellos en el segundo circuito. so the number one advantage, the first advantage of having a petition for review in the Second Circuit is you get to apply for that stay of removal. Entonces, la primera ventaja cuando uno apela al segundo circuito es que uno aplica inmediatamente para el stay of removal, o sea, para parar la deportación de la persona. Y en la actualidad, con los agentes de ICE que son tan agresivos y están deteniendo a todos los que pueden, es importantísimo someter este stay of removal para parar la deportación. Next, the issue becomes, well, what standard does the court apply? Y la siguiente pregunta es, ¿qué estándar de revisión va a aplicar el segundo circuito en su caso? Y en nuestro caso de Toalombo, el segundo circuito aplicó un estándar que se llama Clear Error, o sea, error claro, lo cual es excelente porque ese estándar de revisión, error claro, es muy bueno para los inmigrantes. Y para nosotros que estamos apelando una decisión negativa del juez de la Corte de Inmigración, ese estándar es excelente, es magnífico. El estándar de Clear Error, o sea, error claro. And that's due to the hard work of our office. We persuaded the Second Circuit that that's the proper standard of review, clear error. Y todo esto es gracias al arduo trabajo de Yuma Madey Fasano. Nosotros pudimos convencerles a los jueces del segundo circuito que apliquen ese estándar de revisión, del error claro. And if it's applying a new law to facts that were decided in the past. Y si están aplicando leyes nuevas a hechos que ocurrieron en el pasado, It's even more generous. It's called de novo review. es un estándar aún más generoso que se llama de novo, o sea, de nuevo. Y eso significa que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito tiene la misma autoridad que el juez de inmigración aplicando leyes nuevas a hechos que ocurrieron en el pasado. So, if you had a case that was denied
by the Board of Immigration Appeals, give us a call immediately. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si usted tiene un caso que fue negado por el Board of Immigration Appeals, o sea, la Corte de Apelaciones de Inmigración, tiene que comunicarse con nosotros lo antes posible, inmediatamente, porque usted tiene solamente 30 días desde la fecha en que fue decidido por el Board of Immigration Appeals para someter su apelación en la Corte Federal del Segundo Circuito o cualquier corte de circuito. Comuníquese con nosotros porque una vez que sometemos la apelación en la Corte Federal, eso extiende automáticamente su caso, tal vez un par de años más. Y ustedes necesitan ese puente de tiempo entre ahora y cuando ojalá los demócratas retengan o recuperen el control del Congreso, para que estas leyes de Trump de inmigración que son tan locas puedan ser neutralizadas. Hasta muy pronto, haga la cita lo antes posible, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren pueden apuntar sus teléfonos celulares en cámara a los códigos QR. Muchas gracias, hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Hagamos ya su caso de cancelación de la deportación si usted tiene más de 10 años en este país, tiene hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien, es decir, no tiene delitos serios en el récord y ha pagado impuestos, hagamos ya su caso de cancelación de la deportación. También no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. También estamos en las redes sociales, plataformas digitales, como quiera llamarlas. En Facebook es Abogado Newman, Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal, visítenos, suscríbase ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Qué Buena. Hablando de Inmigración es 1280 AM. Y también ahora tenemos un podcast que es todos los lunes lo hacemos a las 6:30 p.m. Se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y no olviden que estamos en TikTok, casi me olvido, TikTok es súper importante. Nos está yendo muy muy bien en TikTok, tenemos muchos seguidores, es HumanTik. Ahora sí, hasta la próxima edición. Casi me olvido. No olviden de llamar al 877-796-8626 o si prefieren, no es muy tarde. Tome su teléfono en su mano, póngalo en cámara y apúntelo aquí a los códigos QR y nos vemos muy muy pronto. Ahora sí, hasta la próxima edición. Un abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.